Hola nuevamente. Para ejemplificar los conceptos del modelo entidad-relación, continuaremos trabajando con la base de datos de Sinfonía. En esta, que es la primera de dos presentaciones, atenderemos el proceso del análisis y escribiremos el resultado en una tabla. En la segunda presentación construiremos el diagrama que corresponde mostrando la simbología de cada concepto. Antes de observar el diagrama del modelo relacional, hagamos una revisión del texto. El punto en el que dice que no podrán registrarse sinfonías sin compositor es una regla o restricción que debe ser atendida. La manera de resolverla es la siguiente. En la tabla sinfonía, el código del compositor formará parte de la clave primaria, para que por ningún motivo el código del compositor pueda quedar nulo o vacío. Podrá repetirse porque se concatenará con el código de la sinfonía, pero no podrá quedar vacío. Observen bien aquí en el diagrama cómo el código del compositor está declarado como clave primaria. Eso significa que forma parte parcialmente de la clave primaria de esta tabla. El otro punto importante, totalmente relacionado con el concepto de cardinalidad, es el que dice que para que la interpretación sea correcta, una sinfonía deberá tener al menos 5 instrumentos y a lo más 35. Este punto se resolverá cuando estudiemos el concepto de cardinalidad. Teniendo como base el diagrama del modelo relacional, lo primero que haremos es identificar los pares de tablas relacionadas. En este momento quisiera recordarles que el escribir los nombres en el orden de precedencia es muy importante porque el primer concepto que atenderemos, que es la dependencia, requiere que de un par de tablas relacionadas tengamos bien claro cuál es la tabla padre y cuál es la tabla hija. Bien, entonces, de acuerdo con el diagrama, escribimos en la tabla los pares relacionados. Y aquí está país con compositor con sinfonía, género con sinfonía, teatro con sinfonía, tipo con instrumento, material con instrumento con interpretación y sinfonía con interpretación. Sí quisiera comentarles que es posible que este diagrama lo tengamos sin las líneas de relación. Sin embargo, ustedes deberían de tener la capacidad de hacer las conexiones, ya que eso ya vimos en presentaciones anteriores, cómo ustedes pueden establecer la línea conectando la clave primaria de una tabla con su correspondiente clave foránea. Entonces, aquí tenemos el diagrama completamente listo, pero si no estuvieran las líneas de relación, sí sería recomendable que ustedes las completaran para que puedan hacer este primer trabajo. Bien, entonces, de acuerdo con el diagrama, escribimos en la tabla los pares relacionados, ya los tenemos listos. Y el primer concepto que trabajaremos es el de la dependencia. En la dependencia vamos a analizar cómo se comporta la tabla hija con respecto a la tabla padre. La definición de dependencia dice que una entidad es dependiente de la otra cuando para crear un registro en la tabla hija necesariamente tiene que existir un registro relacionado en la tabla padre. Para que esto se cumpla, la clave primaria de la tabla hija debe estar formada al menos parcialmente por la clave primaria de la tabla padre, que es el caso que tenemos con sinfonía y compositor, y también el caso de la tabla puente de interpretación, donde necesariamente estamos conectando con instrumento y con sinfonía.
Las tablas hijas que son dependientes son tablas débiles. Ahora, aquellas tablas hijas que tienen una clave primaria que no está parcialmente formada por la clave primaria de la tabla padre, son tablas independientes y por lo tanto son tablas fuertes. Las tablas hijas que son fuertes en este diagrama son compositor. Sinfonía es fuerte con respecto a género y a teatro. Instrumento es fuerte con respecto a tipo y material. Y vuelvo a recalcar, interpretación, al ser una tabla puente, es dependiente de las tablas con las que está relacionada, de instrumento y de sinfonía. Y sinfonía es dependiente de compositor. Entonces vamos a completar esta tabla. Compositor es independiente de país. Sinfonía es dependiente de compositor. Género es, sinfonía es independiente de género. Sinfonía es independiente de teatro. Instrumento es independiente de tipo. También es independiente de material. Interpretación es dependiente de instrumento. Y también es dependiente de sinfonía. Una vez que hemos identificado cuáles son las tablas dependientes e independientes, vamos a pasar a establecer la fuerza de la relación. La fuerza de la relación se determina de acuerdo con la dependencia de la tabla hija. Si la tabla hija es dependiente de la relación, eso quiere decir que la relación será fuerte. Si la tabla hija es independiente, la fuerza de la relación es débil. Aquí, compositor es independiente de país y por lo tanto, la fuerza de la relación es débil. Sinfonía, al ser dependiente de compositor, tendrá una fuerza de relación fuerte. Sinfonía es independiente de género y la fuerza de la relación entre ellas es débil. Lo mismo sucede con teatro. Instrumento con tipo es independiente y la fuerza de la relación será débil. Instrumento con material, instrumento es independiente de material, fuerza de la relación débil. Interpretación es dependiente tanto de instrumento como de sinfonía y entonces la fuerza de la relación entre esos pares de tablas es fuerte. Esto que acabamos de ver tiene mucho que ver con la vida real. Cuando un hijo depende totalmente de lo que le dan los padres, es un hijo dependiente. Por lo tanto, es un hijo débil y la fuerza de la relación con sus padres es fuerte. Pero si el hijo tiene ingresos propios, quizá ya no vive en casa de los padres, es un hijo independiente, es un hijo fuerte y la fuerza de la relación con los padres es débil. En el diagrama habrán fuerzas de relación fuerte
entre compositor y sinfonía, instrumento e interpretación, y sinfonía con interpretación.